Hace siglos, los audaces marineros vikingos escandinavos comenzaron a aventurarse más allá de sus territorios tradicionales en busca de nuevas oportunidades. En su búsqueda de riquezas y aventuras, se adentraron en Europa Oriental, estableciendo los primeros contactos con las tierras y pueblos de la región. Navegando por los mares del norte y los ríos de Europa, los vikingos exploraron nuevas rutas comerciales y establecieron contactos con diferentes culturas. Fue durante estas expediciones que llegaron a Europa Oriental, donde encontraron pueblos eslavos y otras comunidades locales. Al principio, los vikingos se encontraron con resistencia por parte de los pueblos locales, que veían a estos intrusos como invasores y saqueadores. Sin embargo, con el tiempo, lograron establecer relaciones comerciales y diplomáticas con los habitantes de la región. Estos primeros contactos con Europa Oriental sentaron las bases para futuras interacciones y establecimientos vikingos en la región. A medida que exploraban y comerciaban más en estas tierras, comenzaron a fundar asentamientos permanentes, como Nóvgorod, que se convertiría en un importante centro comercial y político. El comercio vikingo, una fuente de prosperidad. El establecimiento de rutas comerciales y el intercambio económico fue una consecuencia directa de estos primeros contactos vikingos en Europa Oriental. Las rutas comerciales se extendían a lo largo de los ríos, como el Volga y el Dnieper, permitiendo el transporte de mercancías valiosas y facilitando el comercio entre diferentes regiones. Los vikingos transportaban una variedad de productos a lo largo de estas rutas comerciales, como pieles, miel, ámbar, esclavos y metales preciosos. Estas mercancías eran altamente demandadas en otros lugares de Europa, lo que permitía a los vikingos obtener beneficios económicos significativos. Además, los vikingos también importaban bienes y productos de otras regiones, como sedas, especias y vinos, enriqueciendo la oferta comercial en Europa Oriental. El comercio a lo largo de estas rutas no solo implicaba transacciones de bienes, sino también un intercambio cultural y la difusión de ideas y conocimientos. Los vikingos entraban en contacto con diferentes culturas y comunidades a lo largo de estas rutas, lo que les permitía adquirir nuevos conocimientos y técnicas en diversas áreas, como la navegación, la metalurgia y la construcción naval. El establecimiento de estas rutas comerciales y el intercambio económico asociado tuvieron un impacto significativo en la Rus de Kiev. Contribuyeron al crecimiento económico de la región y facilitaron el desarrollo de ciudades comerciales prósperas, como Nóvgorod y Kiev. Además, el comercio vikingo ayudó a establecer una base sólida para el florecimiento posterior de la Rus de Kiev como un importante centro político y cultural en Europa Oriental. La conversión al cristianismo, un cambio cultural fundamental. La conversión al cristianismo y los cambios religiosos en la Rus de Kiev fueron un proceso gradual que tuvo lugar a lo largo de varios siglos. En el siglo X, el príncipe Vladimir I de Kiev desempeñó un papel fundamental en esta transformación. Antes de su conversión, la Rus de Kiev practicaba principalmente una forma de paganismo eslavo, que incluía la adoración de dioses y espíritus de la naturaleza. Vladimir I exploró diferentes religiones antes de elegir el cristianismo. Según las crónicas, envió emisarios a estudiar las religiones de los judíos, musulmanes y cristianos. Finalmente, se decidió por el cristianismo ortodoxo bizantino. En el año 988, Vladimir I y gran parte de su pueblo fueron bautizados en masa en el río Dnieper. Esta conversión al cristianismo tuvo importantes repercusiones tanto religiosas como culturales. El cristianismo ortodoxo bizantino se convirtió en la religión oficial de la Rus de Kiev y se estableció una estrecha relación entre la Iglesia y el gobierno. La Iglesia Ortodoxa rusa se convirtió en una poderosa institución que ejercía influencia tanto espiritual como política en la sociedad. La conversión al cristianismo también tuvo un impacto en la cultura y la vida cotidiana de la Rus de Kiev. Se construyeron iglesias y monasterios, y se introdujeron nuevos rituales y festividades religiosas. El arte y la arquitectura también se vieron influenciados por las tradiciones religiosas, con la construcción de iglesias ortodoxas y la incorporación de símbolos y motivos religiosos en las obras de arte. La conversión al cristianismo no fue un proceso uniforme en toda la Rus de Kiev. Algunas regiones y pueblos mantuvieron sus prácticas paganas durante más tiempo, y la influencia cristiana fue gradualmente adoptada a lo largo del tiempo. El declive de la influencia vikinga y la mezcla cultural. El declive de la influencia vikinga y la mezcla cultural en la Rus de Kiev se produjo a lo largo del tiempo a medida que la sociedad evolucionaba y se enfrentaba a nuevos desafíos. Inicialmente, los vikingos establecieron asentamientos en la región y trajeron consigo su cultura y tradiciones.
Sin embargo, a medida que interactuaban con los pueblos eslavos locales, se produjo una mezcla cultural entre los vikingos y los eslavos. Los vikingos adoptaron elementos de la cultura eslava, como el lenguaje y las costumbres, mientras que los eslavos adoptaron aspectos de la cultura vikinga, como la navegación y el comercio. Estas influencias mutuas se manifestaron en la vida cotidiana, la religión y la organización social de la Rus de Kiev. A medida que pasaba el tiempo, la influencia vikinga en la Rus de Kiev comenzó a declinar. Esto se debió en parte a que los vikingos se asentaron y se fusionaron con las comunidades locales, adoptando cada vez más la cultura eslava y perdiendo su identidad vikinga distintiva. Además, la Rus de Kiev se enfrentó a presiones externas y desafíos políticos, como las invasiones de otros pueblos y la fragmentación interna. Estos factores contribuyeron al debilitamiento gradual de la influencia vikinga en la región. A pesar de esto, el legado vikingo perduró en la Rus de Kiev, especialmente en términos de la organización militar y la influencia en la navegación y el comercio. La mezcla cultural entre los vikingos y los eslavos dejó una huella duradera en la sociedad y la historia de la Rus de Kiev. El legado vikingo, una huella imborrable. El legado vikingo dejó una marca significativa en la historia y la identidad de la región de la Rus de Kiev. En términos de historia, la influencia vikinga se reflejó en el establecimiento y expansión de la Rus de Kiev como entidad política. Los vikingos desempeñaron un papel fundamental en la formación de la Rus de Kiev, estableciendo asentamientos a lo largo de los ríos y estableciendo relaciones comerciales y diplomáticas con otros reinos y ciudades vecinas. Además, la Rus de Kiev se convirtió en un importante centro comercial y político en Europa Oriental, gracias en parte a las habilidades de navegación y comercio de los vikingos. Esto contribuyó al desarrollo económico y cultural de la región. En cuanto a la identidad, el legado vikingo se reflejó en la cultura y las tradiciones de la Rus de Kiev. La mezcla cultural entre los vikingos y los eslavos resultó en una fusión de costumbres y creencias que se mantuvieron en la sociedad durante siglos. La influencia vikinga también se manifestó en la organización militar de la Rus de Kiev, donde se adoptaron tácticas y estrategias de guerra de los vikingos. Además, la importancia del honor y la valentía en la batalla, junto con la creencia en el acceso al Valhalla, continuaron siendo elementos importantes en la mentalidad de la región. En resumen, el legado vikingo dejó una huella duradera en la historia y la identidad de la Rus de Kiev. Su influencia en la formación del Estado, el desarrollo económico y cultural, y las tradiciones militares y valores de honor y valentía, contribuyeron a dar forma a la región y su identidad. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.